segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas. It's been over 20 years since my near-fatal car accident. I remember the severe pain and the bills piling up. I felt overwhelmed and confused, not knowing who to turn to. I'm attorney Jared Spingarn, and if you've been injured in an accident, you can turn to me. When you hire Jared, you're not just another client, but treated like family. I take each case personally. Hire Jared and get an attorney that will fight to get the results you deserve. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el martes 11 de julio del año 2023. Cuando me preguntan, ¿cuál es la mejor manera de venir a Estados Unidos y de tener un estatus migratorio? Siempre respondo que con una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. La certificación laboral depende de lo que sepas hacer, de tu oficio. No necesariamente tienes que tener una carrera universitaria o un máster, pero los detalles te lo dan nuestros aliados de Bucia Legal, que son los mejores en certificaciones laborales. En pantalla tienes un número de WhatsApp para que les escribas y pidas tu primera cita, que va a ser totalmente gratis. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes 11 de julio del año 2023. Bueno, vamos a comenzar de una vez presentando a nuestro invitado del día de hoy. Es Rubén Chirino Leáñez, presidente de Meganálisis. Ya ustedes lo han visto en innumerables oportunidades aquí en el programa. Buenas noches, Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Bueno, un placer conversar y bueno, ahondar en estos estudios contigo siempre. Sí, vamos a hablar del último estudio precisamente de Meganálisis, pero antes de entrar aquí en el programa, estaba conversando un poquito con Rubén acerca de las cosas que están pasando alrededor de las elecciones primarias. Ya para mí es un hecho que el TCJ es el que va a tomar la decisión y va a eliminar las elecciones primarias. Eso simplemente lo que va a hacer es confirmar lo que Diosdado Cabello viene diciendo desde hace un montón de meses, de que ahí no iba a haber elecciones primarias y que todo se resolvería por consenso, que es lo que el régimen prefiere, porque el consenso sería entonces alrededor de la figura que ellos pueden manejar mejor, que es Manuel Rosales. Eso va a ser finalmente lo que va a pasar ahí. Pero hay una frase que dijimos aquí antes de entrar en el programa, Rubén, y es que el país está extraño. Venezuela está extraña. Hay cosas que están pasando, hay ruidos. Hoy conversaba también con Ángel Monagas y me decía, se está hablando hasta de un golpe militar y quién sabe si por eso pasaron a retiro a todos estos oficiales que estaban en cargos tan importantes y que le respondían a una parte, a un sector del chavismo, a un sector determinado. ¿Cómo ves tú las cosas, Rubén? Además, por supuesto, del trabajo ya de campo que ha hecho Meganálisis y pues que dice las cosas muy, muy claras. Mira, Patricia, el país está, el país de a pie, el venezolano de a pie, está en una frecuencia, en una sintonía distinta a como había estado en los últimos 2 años, post pandemia, post Guaidó. Este era un país que post Guaidó, post traiciones políticas, que la del 2000, que lo de la Asamblea Nacional, era un país que había estado muy adormecido. Este país está entrando en un proceso de despertar y por el otro lado, el gobierno de Maduro ha dado, a partir del tema de Tarek El Aissami, se ha generado una atmósfera algo extraña en cuanto a esa sensación de absoluto control de lo que pasaba en el mundo opositor, en el país de a pie. Esto da una sensación de un chavismo o un gobierno débil a nivel del control de las masas o del control de la gente que hasta ahora había aparecido. Y bueno, últimamente desfiles saltados sin gente en las gradas,
sin la misma presencia de Maduro. Entonces, claro, empiezan los rumores en el país, aunado a esta sensación de un segmento del país que está entrando en una frecuencia de activarse en tema de la política, en tema de la discusión sobre el país, hacia dónde se dirige el país. Entonces, claro, pareciera que no fuese el mejor escenario para el gobierno que se alimentaba obviamente de tener buena parte del país, a la gran mayoría del país, desalentada, desanimada, desgastada, simplemente dando por sentado que todo estaba igual. Y claro, empiezas a ver que, por otro lado, luego de la desaparición política en su presencia de Tarek El Aissami, el país se llenó de hipótesis de lo que pudiera estar pasando dentro del chavismo. Entonces, hay un ambiente enrarecido, extraño, en torno a la Venezuela que teníamos meses atrás, en el 2022, que era una Venezuela normalizada, donde a finales del año 2022 se hablaba de que el país estaba normal, de que habían conciertos, de que todo era color de rosa, de que había bonanza económica. Entonces el país nuevamente también está sintiendo el rigor de lo que es la economía, de la poca producción. Hasta hace unos días, los ingresos al país de Courier, las empresas de Courier avisaron a sus usuarios que los courier marítimos no iban a estar llegando. Entonces, hay una suerte de país diferente, y claro, todo esto en el contexto de unas primarias que, seamos sinceros, si bien no terminan de llegar a la gente, a la gran mayoría de la gente, empezaron a hacer un zumbido en la mayoría opositora a partir del momento en que yo considero que fue el 15 de junio, en donde la salida del CNE de las primarias generó un cambio de la comisión de primaria para bien de ellos, coincidiendo con la mayoría cuando descartaron la presencia del CNE. Entonces hubo como una campanada en donde digamos que la mayoría del país dijo, parece que alguien de la política quiere hacer algo como es. Y entonces esa campanada fue que el CNE no va a estar en las primarias. Y por las razones que fuera, que no la conoce o la gente no la describe con detalle, el solo hecho de no estar el CNE en una primaria es una buena señal para la mayoría. Yo creo que eso generó un movimiento en el mes de junio de la población de activarse, no de toda esa mayoría, pero sí de un porcentaje que pudiera dar a pie a pensar que un efecto cardumen pudiera generarse. Un efecto cardumen donde la inercia de un grupo que va creciendo, como la bola de nieve, puede alimentarse y seguir creciendo. Si bien no estamos en esos niveles, esa alarma apareció, y luego vino la inhabilitación, la mediremos en este mes de julio, la inhabilitación de María Corina Machado. Y bueno, si terminan por anular el Tribunal Supremo la ejecución de las primarias, entonces mediremos luego eso, si no sucede en este mismo mes de julio, pero pudieran estar convirtiendo a ese evento, que hasta no hace mucho era un evento desconocido por el segmento opositor, en un evento que pudiera significar una especie de acto de rebeldía o de acción contra, o de temor por parte del gobierno a un sector de la población que está empezando a empatizar con eso. Y eso pareciera que es una espiral de errores. Primero, el de desestimar por parte del chavismo, el hacer el cambio de la directiva para que la comisión de primaria se viera en la necesidad de retirar el CNE, fue eliminar, desde el punto de vista estratégico, por parte del chavismo, eliminar un tema de discusión importante en el seno de la oposición política, pero peor aún, para la oposición, lo alejaba la comisión de primaria de esa mayoría. Pero cuando el mismo gobierno hizo que, y los mismos rectores del CNE renunciaron, automáticamente se eliminó la posibilidad de que el CNE pudiera participar, y entonces la comisión de primaria lo desestimó, y en ese momento hubo una conexión con la mayoría. Esa pregunta está aquí, y eso ha generado una especie de ignición en la posibilidad de que la oposición
política reaccione, pero en torno sí a una sola figura, que en este caso la de María Corina. El tema es María Corina. Yo creo que aquí hay un todos contra María Corina. Vamos a revisar las láminas de los resultados de la encuesta de Mega Análisis, Rubén, porque, bueno, ahí aparece lo que sería la realidad y sí, lo que podría pasar en caso de que no interviniera el Poder Judicial en Venezuela para acabar con unas elecciones primarias, porque además que al régimen no le interesa que sea la gente la que decida quién es el líder de la oposición. No estamos hablando ni siquiera del candidato. Sí. El líder de la oposición tienen que escogerlo ellos, tiene que escogerlo el régimen, no la gente. Es que hay algo que se refleja aquí en el estudio, que en donde tú estás tocando una fibra importante, Patricia, y es que antes de abordar el estudio, un comentario. El país desde hace mucho rato, aquí no hay una pregunta que la analizamos en la encuesta anterior, que es la percepción de que dentro del mundo opositor hubiese traidores, actores políticos que trabajasen para el gobierno, que se beneficiaran de la presencia del chavismo en el poder, y eso alcanzaba al 74%, sin mal no recuerdo. Yo recuerdo que estaba muy cerca de la mitad de los 70, si no era 74, era 75, yo no recuerdo, pero un número monstruoso del país que tenía esa percepción. O sea, que hay políticos, actores de oposición, gente de ese mundo, empresarios de oposición que se benefician del chavismo. Esa percepción, obviamente, hacía ver pensar a los venezolanos que todo evento electoral del cual ya se habían desconectado, la mayoría, estaba regido, controlado y siempre diseñado de manera tal de que beneficiara al gobierno, y los que participaban eran traidores. Entonces se empezó a crear ese entendimiento por parte de los venezolanos, y para poderlo sacar de allí, no hay manera de no entender para los venezolanos que un candidato o un líder que no provenga del control, del consenso o del diálogo entre políticos y el gobierno, no sea un candidato que le beneficie al gobierno. Eso no lo puede dejar de entender la gente, y no lo va a dejar de entender la gente. Entonces, eso es luchar contra una pared, pensar que a la mayoría se le va a poder imponer, y la mayoría, quizás en otro momento, unos 6 meses atrás, unos 7 meses atrás, esto le pudiera haber resultado más efectivo al chavismo. Yo siento que llegaron tarde a la acción desde el punto de vista estratégico, y empezaron entonces a tomar algunas acciones que no están siendo acertadas. 7 meses, 8 meses atrás, quizás hubiesen resuelto el problema, pero bueno, ese no es el escenario. Y bueno, Patricia, el estudio del mes de junio es una encuesta rapidito, 1011 entrevistados, 3.41 margen de error, 97% nivel de confianza. Todo el país fue entrevistado, los 23 del Distrito Capital, todas las clases sociales, una sola entrevista por todas las selecciones fueron aleatorias, simples, entre el 23 y el 30 de junio del 2023 fue levantado este estudio, Patricia. Y bueno, vamos a abordar entonces la pregunta relativa de las siguientes opciones. ¿Cuáles considera usted que más necesita Venezuela para progresar? En este mismo orden fueron mencionadas. Una pregunta cerrada de respuestas múltiples. Significa que el entrevistado podía dar más de una opción. Y la primera opción fue más organización comunal, más empresas en manos del gobierno, más socialismo, más democracia, más elecciones, ley, orden y justicia, más empresas privadas. Bueno, en ese orden fueron leídas, y la mayoría de las respuestas tuvo mayor frecuencia: ley, orden y justicia. La sensación de un país desordenado, en donde no hay justicia, no son castigados quienes debían ser castigados, no responden a no tienen que dar asumir responsabilidades aquellos que se supone o se cree que la puedan tener. La ley pareciera que solo sirve para unas cosas y no para las debidas. Esa sensación de indefensión, de falta de orden, de falta de ley y de justicia es la que
ahoga a los venezolanos y los hace desear y pensar que eso es lo que más necesita Venezuela para progresar, que se aplique la ley, que haya orden y que haya justicia. Y obviamente justicia implica fin de corrupción, fin de secretismo, más empresas privadas. Tuvo la siguiente mayor cantidad de respuestas con 61.9%. Democracia y elecciones, 45.6%. Pero aquí viene un salto brutal hacia lo que son las empresas comunales con apenas 12.7%. Más empresas en manos del gobierno, 11.9%. Más socialismo, 10.6%. Podemos notar, analizando estos resultados, que si bien el país espera ley, orden y justicia, en tercer nivel están más democracia y más elecciones. O sea que el elegir, si bien es el tercer peldaño, no está primero que el orden y la ley. O sea que la percepción de que una elección es determinante para resolver el problema del país no es así. Más determinante es que haya orden, que haya justicia. Que hayan empresas privadas es más importante. Luego, obviamente, aparece la que acabamos de hablar, de democracia y más elecciones, pero está en un tercer nivel. O sea que darle esa connotación de que el país quiere elecciones, más elecciones, esa es una percepción muy política. Ahora, que en el país necesita más organización comunal, toda esta cosa comunitaria de los consejos comunales, de la gente que te dice cuándo te toca buscar una bombona de gas o cuándo poder mandar a reparar algún problema en tu hogar, eso apenas tiene 12.7. La gente tiene un hartazgo brutal a todo lo que parezca comunitario, comunal, socialista. La palabra socialista, comunal, comunitario se asocia a pobreza, se asocia a mal vivir. Luego está la pregunta relativa de rigor, y esto a veces en temas desde el punto de vista de percepción electoral. ¿Usted votaría por Nicolás Maduro y el chavismo en una elección presidencial? 75.5% dijo que no. Maduro lo sabe, el chavismo lo sabe. Y ojo, aquí en la pregunta, el chavismo son indivisibles. No hubo respuesta en donde alguien pudiera decir, no, si el chavismo solo sin Maduro. No, nadie tuvo esa respuesta espontánea del 11.9% que dijo que sí, o del 75.5% que dijo que no. O sea, Maduro y el chavismo es una sola cosa. No votarían por él. No votarían por él. En unas elecciones, con todas las condiciones y con la mayor participación posible, pero ojo, en donde la participación va de la mano a la condición. Los venezolanos entienden eso. Este escenario, el 75.5% dice que no, Maduro no gana, y el chavismo no gana ninguna elección en Venezuela en los actuales momentos, y muy seguramente en el próximo año. La única manera de ganar una elección que tiene el chavismo es que nada más vote máximo el 25, el 30%, en donde ese 11.9%, y luego añadiendo la presión del clientelismo y de quien trabaja en institución pública, bajo presión, bueno, suba ese porcentaje a unos 16, 17%, que sobre la base de un universo de 35% de participación, bueno, es el 50% de los electores. Pero ojo, no es que hay que obligar a aquellos 75.5% a votar sin condiciones, es que tienen que convencerle de que en realidad vale la pena en un escenario así. Pero si le tocase votar, no hay manera que el chavismo y Maduro ganen una elección presidencial. No hay manera abierta, no existe. A lo que hablábamos en un principio con tu comentario, a ese 75.5%, a ese segmento mayoritario de oposición, le preguntamos, ¿cómo califica usted la decisión tomada por la Comisión de Primarias de que el CNE y sus máquinas no participen en la primaria? ¿Como una decisión negativa? A, B, como una decisión positiva. A la mayoría opositora, al 92.3% de ese 75%, o sea, 9 de cada 10 opositores, que ya son de por sí la mayoría, les pareció una decisión positiva. Solo al 3.1% una decisión negativa. Solo el 4.6% no sabe, no responde. Es imposible interpretar que este evento no tenga que ver
con un sentimiento de oportunidad, con una sensación de oportunidad, porque el CNE no iba a estar. Ya no va a estar el CNE, dijo un segmento de la oposición al preguntárselo. Bueno, eso es positivo, eso es positivo. A eso le molesta seguro a algún segmento político que pretendía que el CNE estuviera allí, por las razones que fuera. Para la mayoría de los venezolanos que son de oposición, la presencia del CNE deslegitima cualquier evento interno en la oposición. Así de sencillo. Al no estar el CNE, ese evento ya tiene la posibilidad de ser legítimo para la mayoría, por ende, se abre una ventana al pensar que es una decisión positiva y se les abre una ventana de, por lo menos ya la duda de querer participar, empieza a generarse, empieza a incentivarse un debate que hasta hace unos meses no existía. Entonces, el principal promotor de este evento es los mismos rectores del CNE que renunciaron. A ese segmento opositor se le preguntó por Benjamín Rauseo, al 75.5. Benjamín Rauseo, conocido como el Conde del Guácharo, decidió no participar en las primarias de oposición. ¿Usted votaría por el Conde del Guácharo en elecciones presidenciales? 94% no votarían. 9 de cada 10 opositores no votarían por el Conde del Guácharo o por Benjamín Rauseo. No hay manera de que su mensaje cale en el mundo opositor. No hay forma. Benjamín Rauseo ya es para 9 de cada 10 opositores como un actor que trabaja o le sirve a la banda contraria, a la acera del frente, al chavismo. Entonces, Benjamín Rauseo, con la teoría muy equivocada de sus asesores, de quienes analizan y dirigen su campaña, de dirigirse a un mundo independiente que no existe en el país. En el país no hay independiente. En el país hay un país con un hartazgo brutal del socialismo y un país que quiere que el socialismo no es un país 50-50, no, 75.5 hasta la coronilla del socialismo y del chavismo y de todo este sistema comunal de gobierno y toda esta cosa que se ha vivido en los últimos años y de los políticos también de oposición que les han engañado y en los 12 o 13 que pueden terminar votando por el chavismo. O sea que Rauseo no le habla a ningún mundo independiente, ahora le tocará hablarle al mismo segmento del chavismo. Luego a ese mismo 75.5%, a esos casi 8 de cada 10 venezolanos, sobre por quién votarían en eventuales primarias. Esta fue una pregunta cerrada y se leyeron única y exclusivamente los nombres de quienes estaban inscritos y en orden alfabético, y solo son 14 nombres. Podemos ver cómo el 36.5% de ese 75, o sea, una tercera parte un poco más de la tercera parte de la oposición o del país opositor, dice ninguno, no sabe. Luego, 35.1 dice María Corina. Y luego vemos cómo hay un salto brutal con respecto a Enrique Capriles, 7.3, Delsa Solórzano ya aparece con 4.7, ya vamos a dar la explicación de por qué aparecen unos nombres que no aparecían en la encuesta anterior. Andrés Velázquez, 4.2, César Pérez Viva, 3.5, Carlos Prosperi, 3.1, me voy a apoyar en los binoculares, Roberto Enrique, 2.1, Freddy Superlano, 1.9, y los otros 6 candidatos, 1.6. Como vemos, una fragmentación muy clara. La fragmentación aquí es el candidato, o en este caso la candidata, que habla de privatización de empresas, que habla de que no haya más socialismo, que habla de que los que han cometido actos de corrupción deban dar respuestas al país por ello, que habla de no más el mismo liderazgo en la oposición, versus un segmento que lo podemos en su mayoría vincular a lo que ha sido la oposición tradicional. Y no es que María Corina no esté dentro de lo que han sido los actores políticos en los últimos años. Ella forma parte de los actores políticos en general a nivel nacional. Pero su discurso es muy diferente para el país opositor. Y obviamente, al estar en esa línea,
genera empatía, genera confianza, genera vínculos. Y por otro lado, estos ascensos de los cuales iba a hablar, que son muy pequeños, no, son importantes desde el punto de vista de que antes no tenían apenas un punto o quizás hasta un poco menos, pero son producto del reacomodo que se genera del no estar presente entre los nombres. Manuel Rosales, que lo que tiene realmente es al Estado Zulia, que en una muestra a nivel de la oposición estaba oscilando alrededor del 9%, o sea, 2 puntos más que Capriles, y de Rauceo, que estaba por debajo de Rosales, que tenía alrededor de los 5 puntos. Claro, ese reacomodo se distribuye entre estos nuevos nombres y entre los nombres que están, y permite a María Corina también blindarse con su mensaje frente al resto, porque guste o no al resto de candidatos, el país no quiere que le hablen de socialismo, el país no quiere que le hablen de que le van a ofrecer un trabajo en una gobernación o en una alcaldía o en Corpoelec o en PDVSA. El país quiere que las privaticen, el país ya está harto de que el gobierno esté metido hasta en la sopa. Y claro, esas son aristas importantes que definen el mensaje de María Corina. Y como podemos ver, su ascenso ha venido siendo tenue y en el mes de junio da un salto importante. Vemos como los ninguno dentro del segmento opositor, vemos como en el mes de febrero, entre los ninguno y los no sabe, acumulaban mucho más del 50%, mucho más de 5 por cada 10 opositores. Vemos cómo eso va bajando al conjugarlo y vemos cómo en este momento María Corina Machado se desprende de una manera significativa y pudiera darse una conjunción de eventos. Esta encuesta fue levantada a partir del 23, cuando culminó la inscripción de precandidatos, pero una semana antes es cuando se da el anuncio de la no presencia de las primarias, y ese momento ella asume esa decisión como un triunfo propio, un triunfo de ella, lo cual no deja de ser cierto de la perspectiva de su mensaje, porque ella era la única o una de la que públicamente pedía que el CNE no estuviera y condicionaba su participación a que el CNE estuviera o no. Entonces ella toma eso como un triunfo y le permite potenciarla, como vemos en la gráfica. Y luego viene llevar estos valores a valores absolutos, es decir, compararlo con aquel 12.9% y 12.6% de indecisos que vimos en la pregunta relativa al voto hacia Maduro, el chavismo, y vemos como en unas elecciones abiertas, sin unidad y sin primarias, en este momento María Corina Machado tendría 26.5% de sus votos, de esos votos, porque ese 35.5% dentro del mundo opositor, cuando lo llevamos al valor del 100%, representa actualmente 26.5%, Nicolás Maduro 11.7%, Enrique Capriles 5.51%, Delsa Solórzano 3.9%, Velázquez 3.17%, César Pérez Viva 2.64%, Prosperi 2.34%, Enrique 1.59%, Superlano 1.43%, el resto 1.21%, y vemos cómo aún hay alrededor de un 40% del país que diría no saber, o ninguno, sumándolo, 25.13% no sabe y 15.02% ninguno. O sea, es decir, que en un escenario de este tipo, con una participación de alrededor del 60% y sin primaria, María Corina Machado en este momento le ganaría a Maduro, y si por su cuenta se lanza en el resto, también le ganaría al resto. Entonces es evidente que hay una percepción de que las primarias como tal, como vimos en la primera pregunta, el tema de las elecciones y más democracia, que está en tercer lugar como prioridad, vemos cómo el mensaje sobre que no sea la escogencia de un candidato, sino de un líder, vemos cómo el mensaje antisocialista está abriéndole puertas a María Corina en cuanto a la mayoría. Capriles no logra pegar su mensaje de los pobres, de los ricos, de que le habla un segmento, no cala. Quizás lo más seguro, Delsa Solórzano capitaliza algo de ese 9% que tenía Manuel Rosales dentro del mundo opositor, y lo capitaliza ella en la actualidad porque José Hernández no apareció en las papeletas, apareció acumulado.
Freddy Superlano, bueno, es el cúmulo de lo que era Guaidó y como podíamos ver en la gráfica anterior, ya estaba muy por debajo de los 6 puntos, venía en decadencia, sale del país y bueno, eso lo que vemos ahí es un reflejo de que el país está oyendo algo de que el socialismo se acabe, está oyendo de que el gobierno no quiere que hayan unas elecciones, empieza a conectarse con algo al cual lo llevó a esa conexión el mismo gobierno, el mismo chavismo. O sea que el mismo chavismo, los mismos rectores del CNE al renunciar, dieron la entrada del CNE, hicieron que el CNE dejara de ser actor o protagonista de las primarias, la compuerta a algo que está moviéndose como una pelota de nieve y luego anuncia una inhabilitación. Veremos ahorita en julio cómo genera eso, si se frenó esto o si por el contrario siguió aumentando. Y bueno, si siguió aumentando, y bueno, si se frenó, bueno, quiere decir que la inhabilitación le funcionó al gobierno. Ahora, si sigue aumentando, entonces ese tercer lugar de democracia y elecciones reafirma que los venezolanos están viendo quizás en María Corina una figura que pueda poner un orden, que pueda ir en contra del socialismo, que pueda hablar. La unidad no es indispensable entre políticos, sino entre los ciudadanos. Entonces, esto genera un escenario distinto al que veníamos viendo de muchos meses atrás. Por eso es que todo esto en conjunto hace parecer que Venezuela en este momento está algo extraña a como venía estando. O sea, está en un proceso algo extraña de cambio. y Maduro lo sabe. Gracias, Rubén. Gracias por tu análisis. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate. Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas.